Ajonjolí de todos los moles. Pues ya lo adelantaba Miguel Arzate, hubo un anuncio el día de hoy. Ayer, recordemos, el presidente anunció que queda Luisa María Alcalde como titular de la Secretaría de Gobernación. Entonces, pues se quedaba la expectativa de qué iba a pasar con la Secretaría del Trabajo, que antes ella encabezaba. Ahora el presidente anuncia que va a ser Marat Bolaños López, que hasta ahora fue subsecretario encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Sobre todo ha estado enfocado en ese tema y hoy el presidente anuncia que queda a cargo de la titularidad de la Secretaría del Trabajo. Informo de que Marat Bolaños López va a ser el próximo secretario del Trabajo. Marat Bolaños López. Actualmente se desempeña como subsecretario del Trabajo y él es el encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya les van a entregar su currículum, su historia pública. Pues es joven, creo que tiene la misma edad que Luisa María y es el relevo generacional. Y bueno, pues habló del Poder Judicial el presidente López Obrador, de la actuación de algunas juezas, el caso en específico de Angélica Sánchez, impartidora de justicia de Veracruz. Ella enfrenta los cargos, está ya vinculada a proceso por estos presuntos delitos de contra la fe pública y posible tráfico de influencias. ¿Qué se le está acusando en específico? Que habría intentado liberar, ordenado liberar a un empresario que tiene actividades delincuenciales, acusado de un homicidio, acusado de haber mandado asesinar a un diputado local del PRI y también de otros 2 casos en específico. Entonces, bueno, lo que dice tanto el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, como el propio presidente, es que es lamentable cómo pueden actuar este tipo de juezas de forma ahí sí expedita, pero muy controvertida ante los antecedentes. Y ahora pues fue investigada esta mujer y va a acabar en una situación pues absolutamente contraria a lo que significa impartir justicia. Ahora tiene que rendir cuentas por esto. Pero es un asunto que es un ejemplo dentro de una cadena de actuaciones o dentro, ¿no?, de un poder judicial corrompido. Sí, y el presidente lo había anunciado, ¿no? Hace unos días que se iban a empezar a tomar cartas en donde la judicatura, el Consejo de la Judicatura, pues no estuviera supervisando y haciendo lo propio para que no hubiera estas irregularidades por parte de jueces magistrados, del Poder Judicial. Porque en este caso en particular hay una situación en específico que marca la irregularidad o el nivel de la irregularidad, que es que no solamente mandó liberar a este personaje, sino que además dio 1 hora para que esto se hiciera, cosa que es completamente atípica. Pero como eso, bueno, pues otras cosas también. Y aquí, ¿por qué también esto se volvió muy visible? Pues porque en otros casos ya también hemos visto estos fenómenos del sabadazo, ¿no? Y de que escogen ciertos momentos para poder hacer estas liberaciones, en donde, porque existe más tiempo, también la Fiscalía ha tenido la posibilidad de restituir el caso o de sacar algún otro tema con el cual, pues como pasó con el Güero Palma, ¿no? Sí. Alguna otra orden de aprehensión y entonces no se libere. Aquí no hubo oportunidad ninguna, 1 hora. Y es el único caso en donde se ha dado esto. Entonces, pues por eso hoy el presidente respalda esta actuación y esta conducción por parte del gobierno de Veracruz y de la Fiscalía Estatal. Por ejemplo, esta juez ordena que se libere a un presunto homicida considerado como parte de un grupo de la delincuencia organizada
y da un plazo a los encargados del penal de 1 hora. Así se da en otros asuntos, viernes en la noche, sábado en la mañana, pero nunca se había conocido un caso en donde la orden fuese dejarlo en libertad en 1 hora. Creo que lo que se usaba también atípico era 24 horas, lo más normal 72 horas. En este caso, pues se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo contra los jueces. Y va a ser la Fiscalía, el Ministerio Público el que va a decidir, y luego los jueces. Y no le hace si por defensa del gremio o complicidad del gremio los exoneran, pero ya nosotros cumplimos, no somos cómplices. ¿Hubo algunas irregularidades o aspectos de abuso de poder? La encapucharon, dijo que le hicieron disparar en 2 ocasiones, que ha interpuesto incluso denuncias. Eso lo va a decidir la autoridad. Acuérdense de que además de la Fiscalía está el Poder Judicial, y el Poder Judicial es independiente, es autónomo, y nosotros no tenemos nada que ver con el Poder Judicial. Pero además el presidente lo que ha planteado es un asunto de fondo de lo que significa impartir justicia, porque algunos jueces y juezas para apoyar a los delincuentes se van por los temas de la forma. Puso el ejemplo de un asunto relacionado con huachicol. Tremendo. Y que porque los investigadores o el MP puso que era 100 la numeración y no era 100 bis o viceversa, o sea, o sobraba el bis o había que ponerle el bis, ya no creo específicamente. El punto es que por un tema de forma en la numeración, dijo el juez, no van para afuera los implicados. Y entonces el presidente constantemente lo que dice es que los jueces deben de tener esta visión y esta diferencia, entenderla entre lo que es el derecho y la justicia. Y nos hemos quedado muy cortos en la justicia en este país. Sí. ¿No? Y no es obviar el procedimiento, es involucrarse con él de tal manera que no se vuelva una camisa de fuerza irreductible en donde no nos estamos dando cuenta de qué es lo que hay atrás. Ahora el reclamo del presidente un poco iba en el sentido de ¿por qué no ven? Por ejemplo, en este caso, pues resulta que esta casa estaba como 100 y como 100 bis, o sea, las dos cosas, pero nada más supimos uno y entonces de ahí ya descartamos. No hay una intencionalidad y por diversas razones, unas de las cuales puede ser corrupción a veces, otra simple negligencia o desdén de sí participar, de sí enterarse, involucrarse, para no generar con sus acciones actos de injusticia, finalmente, ¿no? Como podría ser en este caso del huachicol y en otros que pues se están revisando por parte del Poder Ejecutivo y de las fiscalías. Vamos a ver. Bueno, es lo que ya se ha informado. Lamentablemente, muchos jueces, no todos, pero sí una considerable mayoría, y también magistrados y ministros, no actúan con rectitud y con honestidad. Lleva décadas. Los jueces dicen, es que se integró mal la averiguación. Esto que les estoy planteando, vas a decir que la toma estaba en la calle Morelos 100, domicilio 100, si era 100 bis, ni siquiera hacen algo para buscar reponer el procedimiento. No, es la excusa para vámonos, porque
a ver, te equivocaste y no quiero dejar en libertad a un presunto delincuente, te pido que me traigas una prueba adicional o que me expliques por qué me pones 100 si es 100 bis. Porque en ese caso que vamos a ver, era una bodega que estaba en el 100 y en el 100 bis. O sea, ¿por qué no ayudan? Vamos a decir, está mal la averiguación, pero estamos hablando de un asunto, de un delito grave. Estamos hablando de homicidios. Entonces, ¿cómo se va a utilizar eso de excusa, de pretexto? La impunidad se da a nivel internacional, porque en el caso de Israel es toc toc, hay alguien ahí. Por segunda ocasión, el presidente López Obrador manda una carta para pedirles a las autoridades allá que envíen a Tomás Herón, que dejen de protegerlo. Pero esto que establece como hipótesis es de escándalo. La hipótesis es como Tomás Herón habría participado en la entrega de contratos para estos softwares como Pegasus, pues le deben en Israel muchas cosas, entre otras cosas, pues dinero, ¿no? Entre otras cosas, pues ¿No? dinero, y yo creo que es generoso el presidente al hablar solo de la perspectiva del negocio, que es lo que pone en el centro, pero pues también es encubrir una serie de acciones criminales, ¿no? Que es lo que también podría estar atrás. Efectivamente, yo creo que no había de una manera tan clara establecida a lo mejor la agenda que hay detrás de pues no contestar nada y no atender el tema de Tomás Herón, que lo tienen ahí protegido y siendo acusado de tortura, entre otras cosas. Por cierto, ya mandé al primer ministro de Israel una carta, una segunda carta, para que nos ayuden en la extradición de Tomás Herón de Lucio. Tomás Herón. Ya la envié, porque no puede ser que Israel proteja bajo ninguna circunstancia a un torturador. Y existe la versión de que la protección es porque compraban los equipos de Pegasus. espías, de espionaje, Sí, sistema Pegasus. que son de Israel, y eso los protege. Imagínense, por un negocio, por una compraventa, por dinero, proteger a quienes violan derechos humanos. Y esto en el caso de Ayotzinapa, pero lo mismo en otros asuntos, ¿no? Bueno, nada más recordar que Tomás Herón de Lucio, ya lo estaba comentando, está acusado por tortura en el caso Ayotzinapa y de fabricar ahí delitos a partir de la tortura, pero también ahora está acusado por la Fiscalía General de la República de espionaje, justamente relacionado con todo este tema de la compra de software para espiar, ¿no? Como el caso de Pegasus. Esto, pues, como contexto y como antecedente también de esto que menciona el presidente. Por eso se vuelve grave, porque no es nada más no ayudan, es porque no ayudan, ¿no? Así es, sin duda. Y bueno, veremos si ahora sí Israel responde algo, cualquier cosa, porque han optado por este escandaloso silencio.